ya estamos de nuevo por aquí, diríamos que como el primer guandul. Sí, bienvenido, Luis. Bueno, Después de una prolongada ausencia así es. debido a tus dolencias, pues está de nuevo aquí. Gracias, Danilo, por suplir de buena gana Sí, y como debe ser. como debe ser mi ausencia, por la cual me excuso con los amables televidentes, pero realmente las circunstancias me obligaron a faltar varios días, porque ya estoy aparentemente iba para largo. Pero bien, aquí estamos de nuevo. La asiática ha mejorado un poquito, porque eso le da unos jalones a veces a uno que lo saca del paso. Sí, te amargó las Navidades. No, tú no te imaginas. Eso fue a pasito lento lo poco que se hacía. Sí, sí. Y el año entró con el poquito de dolamas, pero bien, ya eso es un proceso. Tengo algunos amigos, cuando me dice a mi amigo Víctor de Camps, mi hermano de Atuey, que él está operado de eso y que en su momento duró 7 meses acostado. Digo, ¿cómo? 7 meses. Entonces digo, yo no me imagino durar 7 meses. No. Pero terrible, bueno, terrible. lo cierto es que ya esto iba para 2 meses. Para 2 meses. Yo vine las primeras semanas aquí arrastrándome prácticamente, pero después la situación empeoró porque me puse a darme unas terapias. Y la terapia lo que hacía era que me lastimaba prácticamente el nervio. Eran contraproducentes esas Sí, terapias. porque entonces yo me fui directamente a la terapia, me pasé por encima al especialista y entonces después tuve que ir a neurocirujano, que se ha quedado en la parte neurológica todavía, no en la cirujana. No, Porque, y tú no quieres llegar ahí. A lo cual no queremos llegar y por eso es que hemos estado más lentos en la recuperación, pero bien, yo creo que Dios mediante vamos a salir a buen puerto. Así es. O caminaremos con buen pie, porque ahora... Sí. Porque hoy tú estás a pasitos lentos. Sí, así es. Mira, pero bien, bueno, hasta un bastón me recomendaron, que yo he ido botando y dejando y me olvido de él. Pero ese es un buen pronóstico. Sí. Acuérdate que el bastón Euclides lo usa como elegancia. Como elegancia. Sirve como método de defensa. También. Pero no, que va, yo vuelvo poco a poco a mis andanzas, utilizando las vías motoras normales. Sí. Pero bien. Mira, hoy es día del Poder Judicial. Uno entiende que faltan muchas cosas y que la justicia acusan déficit notable, pero se ha avanzado un poco en algunas cosas. Sí, eso resaltaba hoy justamente el presidente de la Suprema, el doctor Mariano Germán. Estábamos mirando su discurso que lo estaban transmitiendo por un canal y uno de los canales privados. Y justamente él decía, a nosotros nos faltan muchas cosas, pero dentro de esas cosas que nos faltan yo creo que hemos avanzado mucho. Y entonces estaba citando en presencia del presidente de la República, a quien le agradeció el apoyo que le ha dado económico, que en algunos aspectos, en algunas ocasiones, justamente a requerimiento de la institución, le ha hecho el Poder Ejecutivo. Y bueno, una cantidad de recintos judiciales que se han habilitado para establecer nuevos tribunales, la construcción inclusive de varios palacios judiciales. Dice él que no tiene nada que envidiar al que el que está dispuesta la Suprema que alberga la Suprema, y el otro que está al lado donde estuvo la Suprema, que ahora la Procuraduría. Ahora está sigue la Procuraduría que estaba allí desde el principio. No, la Procuraduría también está en la Suprema. Está la Corte, la Procuraduría de las Cortes, y están otras cámaras, pero realmente están dentro de esas construcciones. Está el Palacio de la provincia de Santo Domingo, que realmente que está en construcción. Hay uno de esos locales que están construyendo para la justicia, que dice él que va a ser inaugurado el próximo mes.
Y así sucesivamente la mejoría en el área física, la mejoría inclusive en algunos aspectos a las condiciones de trabajo del personal, varias cosas importantes. Y dice que la justicia realmente ha asumido y está cumpliendo desde su óptica, con su papel. Hay alguna gente que entiende que no, pero dígame, ¿qué institución está plenamente desempeñada? Y yo creo que hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer denuncias responsables, buscar que se enmienden cosas, y eso no se logra con la acción nada edificante que de unos grupos, creo que del Farpo, que llenaron de heces fecales el local de la Suprema. Sí, bueno, hay 5 de los participantes en esa hedionda acción. Sí, pues bueno, sí. Me dicen la gente que estaba por allí que bastante hedionda. Reprochable acción, porque tú puedes pertenecer a cualquier tipo de grupo ideológico o no, hasta subversivo, para no decir más. Pero nada aprueba un comportamiento de esa naturaleza. Para tú decir que la justicia en determinados aspectos completamente no funciona bien, tú no puedes abrogarte el derecho de coger ese tipo de cosas y tirárselo al edificio. Ustedes son esto, mire, y coger y tirar y embadurnar de materias fecales el Palacio de Justicia. Eso es condenable desde todos los puntos de vista. Sí, a mí me parece una acción muy reprensible y una forma inadecuada de protestar. Porque si ellos fueron allí a llevar una protesta, que yo creo que es legítima. Ellos pueden llevar una protesta escrita a través de pancartas, de cartelones. Señalar situaciones. Y señalar, enmendar situaciones. Sí. Pero eso que hicieron, eso es condenable, eso es sancionable desde todo punto de vista. Así y hay 5, yo no sé si andaban más, pero hay 5 presos. Y esos presos deben recibir algún tipo de sanción. Algunos no, la sanción que corresponde. La que corresponde. La que corresponde. Yo no sé cuál en este caso que le corresponde. Yo no sé cuál, los policías se encargarán allá El Ministerio Público en este caso deberá aplicarle algún... Bueno, sí, pero mientras tanto la policía los tiene. La policía los tiene. Que se investigue el caso. Entonces, realmente ese tipo de cosas no... Así no puede ser. Y esos mensajes que se envían son totalmente equivocados, sobre todo en estos tiempos. Como tú decías, una protesta puede ser llevada a través de un documento y me dirán que eso no compone muchas cosas, pero bueno, es el recurso que la democracia le da. La democracia con sus defectos, con todas sus cosas. Y la razón, porque si tú dices que una cosa no está funcionando, tú debes señalar por dónde no funciona. Sí, pero tú porque decir que todo no funciona es equivocado. Pero exacto, como hay alguna gente que aquí, por ejemplo, cuando van a enjuiciar el comportamiento, el desempeño del gobierno, entienden, del gobierno en la época que sea, porque yo nunca me circunscribo al gobierno del turno, a la situación inmediata, sino uno se pone a ver en retrospectiva y mira hacia atrás. Hay gente que no le gusta de que voltear la cara o mirar hacia atrás, pero bueno, hay que, si no hacer eso, por lo menos hay que poner los pies en la tierra, y yo creo que cuando usted tiene el derecho que le da la democracia a protestar, a expresar su desacuerdo con tal o cual situación. Pero, caramba, no reconocer nada. Y si usted quiere, no reconozca nada. Pero las críticas que haga, que no sean críticas desbordadas, críticas que no tengan suficiente fundamento y sobre todo, hay veces que se quiere pasar a vías de hechos. Se quiere coger la justicia en la mano. La justicia no funciona, aquí no funciona nada, la policía no funciona, aquí no funciona nada, entonces yo agarro la justicia en mis manos y me hago justicia por mi propia mano. Entonces así no puede ser. Así no puede ser en un medio civilizado, así no puede ser. Y se supone donde se reclaman derechos, hay deberes que cumplir también. Y sencillamente los derechos del otro comienzan donde terminan los míos. Claro, claro. No hay derecho de la manera que usted no tiene derecho
o no puede ser víctima de que a alguien se le ocurra tirarle un fardo de ese fecalia a usted o a su casa. Tampoco usted debe hacerlo con otras instancias públicas que es la casa de todos. Claro, yo recuerdo cuando estaban las críticas y las protestas muy desbordadas sobre el funcionamiento del Tribunal Superior Electoral, cuando le montaron, iban con turbamultas y le montaban unos, además de unos paredones de enjuiciamiento de tipo moral, unas protestas directas que la llevaban a sus oficinas o a sus casas, a los miembros del Tribunal Superior Electoral anterior. Pero oye, incalificable, es una cosa al lado en el mismo edificio donde yo resido. Que terminó afectando la imagen de lo que promovían ese desaguisado. Claro. Y en el edificio donde yo resido, la torre, en el primer piso, tiene su oficina uno de los magistrados que pasaron por allí. Bueno, pues ellos fueron, nunca entraron al edificio porque eso estaba cercado, pero al frente le montaron, exactamente en la verja al frente, le montaron un piquete, voceándole muchísimas cosas al magistrado de ese momento. Y así lo hicieron en las viviendas, la residencia de algunas de las damas magistradas de ese tribunal. Lo hicieron en su momento. Oye, pero un acto totalmente desagradable e inaceptable. Entonces, increíble. Mira, Luis, un hecho desagradable y que debe resultar alarmante es la muerte de un militar. Miembro del CEFRON. Sí, que iba a registrar, como era su función, a un haitiano que pretendía pasar a territorio dominicano con una mochila que al parecer traía cosas non santas. Este haitiano se insubordinó, no quiso ser registrado y le prendió y asesinó a ese militar. El otro militar respondió y efectivamente mató a ese haitiano, otros haitianos se dieron a la fuga. Pero esta es una mala señal de haitianos que se están insubordinando en contra de la autoridad y ya considera que tienen derecho a pasar cuando le dé la gana, como le dé la gana y en el momento que le dé las ganas a territorio nacional. Mira, yo vi, por el uniforme, entiendo que es un miembro de la Armada, de la Marina Dominicana, y que allí hay una fuerza mixta de varias instituciones, creo que hasta de la policía hay. Sí. Pero lo cierto es que esos ciudadanos dominicanos que van allí uniformados con una labor encomendada por el gobierno dominicano y por la autoridad. De preservar la frontera nacional. De preservar la soberanía, la dignidad del país, la seguridad del país en distintos aspectos. Son unos ciudadanos expuestos a una vulnerabilidad que caracteriza la frontera. Y yo diría que también a una permisividad que, y lo voy a decir a propósito, que permiten las autoridades dominicanas. Incalificable. Se ha dejado llegar demasiado lejos. La autoridad dominicana en su conjunto, eso usted lo puede ver como quiera. Inmediatamente incluso usted ve una bandera, cuando usted habla de la autoridad dominicana, del gobierno dominicano, del pueblo dominicano, o del gobierno dominicano, usted ve la bandera, usted ve inmediatamente los símbolos, le sale, yo no voy a decir patriotismo, pero la dominicanidad por algún lado le sale. Y eso molesta cuando usted ve que esa pasividad, esa permisividad está dando lugar a que relajen con la seguridad y con la dignidad del país. ¿Cómo es posible que en un punto de chequeo, un punto donde se va a registrar o a controlar el acceso, el ingreso de ciudadanos de otro país que deben portar un documento, que deben tener una documentación una autorización para poder cruzar para este lado? Porque allí el problema es que usted pone un pie de este lado, usted tiene que dar un pie de este lado y el otro, y ya usted está en República Dominicana o viceversa. Entonces, es un gran problema, porque por ejemplo a Estados Unidos, usted puede querer ir a Puerto Rico, pero usted tiene, sea en Yola o lo que sea, desde que usted entró allá, usted tiene que
tener la acreditación del lugar, si no te vuelve para este lado. Claro, claro. Entonces, y usted no puede entrar a ningún otro sitio, a parte del territorio norteamericano, ni de otro país, incluso del propio Haití. Claro, claro. Porque pues, por la inseguridad o por lo que sea. Ellos han apresado dominicanos. Cuando usted cruza para aquel lado, le echan mano de una vez, o para extorsionarlo, o para exigirle su documentación. Pero usted no puede entrar a Haití sin documentación. Entonces, ¿cómo estos fulanos se abrogan el derecho de querer estar de este lado? Y sencillamente nosotros lo permitimos. Entonces tenemos 1 o 2 guardias allí corriendo todos los peligros del lugar, todos los riesgos del lugar. Y con el discurso, aunque tengan el uniforme, lo voy a decir, y aunque respondan a disciplinas, a mandatos, de manera irresponsable, un discurso irresponsable de que la frontera está guardada y bien guardada o bien resguardada. ¿Quién ha dicho eso? Una vulnerabilidad penosa y pasmosa que tiene la frontera dominicana. Entonces, así como cuando el doctor Ureña y otros médicos andaban de turismo interno por ahí por la zona fronteriza, la peligrosa zona fronteriza, y le echaron mano y habían dos soldados dominicanos que no podían hacer gran cosa porque era una multitud como de 200 gente y que ponían en peligro su pellejo si ellos hacían algo. Asimismo, estaba este puesto también con dos, se ve que había 2 soldados, entonces bueno, mataron uno y el otro respondió. Si hubiese sido una turba multa grandísima, pues mueren los 2 soldados allí. Claro. Acuérdate que turbas y haitianos destruyeron una agencia aduanal de ellos, mataron, y los pocos militares que se salvaron fue porque salieron huyendo para este lado. Se refugiaron de este lado. Entonces, cuando esas hordas entran sin ningún tipo de control, le pasa por encima lo que sea. Sí. Yo vi un video donde en el punto donde está el mercado, el comercio bilateral, Haití, República Dominicana, pero de este lado, bueno, cruzaron, había una cantidad de soldados dominicanos, eran muchos, pero las hordas, como decía, eran numéricamente hablando muy, muy superior. Lo sobrepasaba. Y cuando esta gente entraron así, abrieron la puerta y le pasaron por encima a todo el mundo y eso fue pisoteando unos a otros. Y digo yo, oye, pero esa fue una imagen que se me quedó marcada ahí. Yo dije, imagínate si esa gente en un momento determinado, ya no ese grupo que está ahí, sino en mayor cantidad, en mayor dimensión, dicen, para allá voy, a ver quién los va a parar a ellos. Entonces, eso es sumamente peligroso, espantoso. Y yo insisto en lo de la permisividad. Hay una permisividad de las autoridades, una complicidad, una irresponsable complicidad, por el que dirán para que los grupos internacionales y muchos irresponsables nacionales que tienen aquí, le dan su apoyo aquí, apoyo mediático y apoyo de todos los sentidos. Seguido hacen sonar la campana por allá y se riegan como la verdolaga a acabar contra la imagen de nuestro país. Entonces, temiéndole a eso, porque eso es lo que hay, un temor o un temor al que dirán. Entonces, se están permitiendo tantas cosas que nos van a hacer pipí en la cabeza, para no decir en cualquier otro lado, en cualquier momento. Y esa gente están haciendo lo que le da la gana y entran cuando le da la gana. Eso es además de los negocios que mucha gente está haciendo. Van las guaguas en la madrugada a buscar gente y las traen. Eso es un negocio bien organizado que hay. Alguien maneja ese negocio. Y eso no lo saben las autoridades de migración. Y eso no lo saben las autoridades del gobierno. Las autoridades superiores del gobierno que están con esos paños tibios con esta gente y permitiendo todas esas cosas. Eso es una mala señal, como comenzamos, como tú decías al principio, porque realmente si esto sigue así, oye, cuando yo veo esa imagen de ese soldado muerto, tirado ahí, oye, una cosa espantosa. Eso no puede ser. Terrible. Y eso tenemos que verlo en mayor dimensión. Eso hay que verlo en grande. Usted no puede verlo en pequeño. Usted no lo puede ver que es un soldado nada más. Señores, en otros tiempos, cuando se mataba un soldado, cuando se mataba un policía, y ahí sí era un guardia. Si era un policía, pero eso era una cosa mayor, un escándalo mayor, y si era un guardia.
Eso no se veía aquí, eso no se veía todos los días. Y aquí en cualquier momento matan a un oficial del tamaño que sea, los grados que sea, eso no importa. Que un coronel, que a un general lo asaltaron. Pero ven acá. Bueno. Eso es ya aquí en el plano de la delincuencia, pero en el aspecto de la frontera, eso está peor. Sí, entonces, que no me vengan con ese cuento. Y todos los días están diciendo, haciéndome unas demostraciones, que mandaron 600 soldados, que mandaron 1000 que sé yo cuántos soldados. Pero, bueno, si mandaron 600, ¿y cuántos trajeron para acá? Porque eso es movible. Esa gente no son estacas que están ahí para... Esa gente comen, hacen pipí, hacen de todo, y tienen que comer, y tienen que quitarse la ropa, y tienen que bañarse, y tienen familia. Esa gente hay que estarla moviendo. Si llevan 600, ¿cuántos trajeron? Sí. Entonces, ese es un discurso irresponsable que tiene el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Un discurso irresponsable, con el apañamiento o la complicidad de más arriba. Un discurso irresponsable, eso no puede ser. Eso no puede seguir así. Ese discurso irresponsable por mantener el cargo, sencillamente haciéndole el cuento a los incautos, ¿tú me entiendes? Haciéndole el cuento de que la frontera está protegida y bien protegida, está cercada y bien cercada. Eso es un discurso irresponsable del Ministerio de las Fuerzas Armadas y de todo el que maneja ese discurso y de todo el equipo oficial que maneja eso. Porque eso responde a una política irresponsable de blandenguería. Es que responde eso. Una política irresponsable de blandenguería o de complicidad, de permisividad, por beneficios económicos o quién sabe si con fines políticos. ¿Van a poner a votar haitianos? Yo no sé. Bueno, ya pasó. ¿Van a querer buscar apoyos para determinadas cosas? Yo no sé. Pero ¿qué es lo que buscan con eso? ¿Con quién es que se quieren congraciar con este discurso que está comiéndose al país? Está invadiendo el país esto, está comiéndose la dignidad del país, la soberanía del país. Y eso no es un problema de anti-nada, porque vienen con el discurso después, con el chantaje, anti que yo que no, anti-nada, pro dominicano, sencillamente. Si resuelven eso, bueno, pues no hay que hablar de eso, sencillamente. Así es. Bien, vámonos a la pausa, que estamos sobrepasados. Llegó nuestro invitado. Nuestro invitado, el doctor Antonio Siriaco, doctor en economía, está con nosotros. Y de números vamos a hablar. Vámonos a la pausa. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos?
La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? ¡1.000.000 de pesos! Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100.000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Agrícola, más que un banco, un aliado. Bien, y bueno, pues ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Antonio Siriaco. Vamos a hablar de economía. Un economista de alto nivel. Vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por invitarme a principio de año para hablar de economía y qué bueno que antes de economía, algo que tiene que ver, bueno, también, si tú te pones a ver, eso cae en la economía, o por lo menos en el presupuesto, en la falta de recursos de la UAS. Claro. Tengo entendido que se están inscribiendo nuevos estudiantes, claro, que la afluencia de estudiantes es mucha. ¿Hasta dónde esto desborda las posibilidades económicas o de sustentación de la Universidad Autónoma? Sí, mira, ¿Tiene crisis económica la universidad o qué tiene? Yo digo esto porque oí una partecita de un discurso reciente de la primera rectora de la universidad, rectora actual, que no me gustó para nada. Porque ella decía, yo quiero que usted vea, ese es lo que heredamos del equipo anterior. Estaba enseñando una serie de filtraciones y digo qué cosa. Problemas en los edificios. Y digo, yo creo que un problema, una cuestión física del edificio, de mantenimiento, de ese tipo de cosas, no debe ser puesto como marco de referencia de una mala gestión de una rectoría o de un equipo durante un periodo en la universidad, para cogerlo como punto de referencia de lo que se encontró. Claro. O sea, qué sé yo, a mí no me gustó esa imagen que se manejó. Mira, yo creo que la universidad tiene problemas estructurales y el modelo de la UAS, ese modelo de educación pública abierta, en cierta manera le genera una presión importante en el presupuesto y en algún momento eso se tendrá que repensar, al margen de la demanda que hay en la República Dominicana. Habría que establecer determinados controles, un tope, decir, bueno, hasta aquí. No, y se ha hablado mucho de la baja académica. Debe funcionar la meritocracia. Sí. Y en términos, vamos a decir, de la academia, una persona que tenga un récord de nota es evidente y que venga con una buena calificación son los primeros que tienen que entrar. Y la universidad tiene ejemplos internamente. No todo el mundo entra a estudiar medicina en la UAS. No todo el mundo entra a estudiar odontología en la UAS.
Oye, y eso son dos escuelas verdaderamente que son ejemplos. Y en ese caso, ¿quién se propuso que eso fuera así? Entonces, ¿fue la institución o el equipo que maneja? No, ¿Cómo se logró eso? No, eso viene desde hace tiempo, ese proceso, porque en el caso, por ejemplo, de la odontología, hay un elemento, una restricción incluso física. Tú no puedes, obviamente, tener más gente allí que los equipos que tú tienes allí. A nivel de consultorio. De consultorio. Entonces, ya eso es una limitante para tú decir, vamos a seleccionar 100 estudiantes en este semestre y son los 100 estudiantes que tienen mejores calificación. Y en el caso de la medicina, pero una presión incluso internacional, que le piden certificación a la carrera de medicina para que puedan ejercer fuera del país. Entonces tú tienes que cualificar a la gente que va a entrar. A todos aquellos que van a tener cabida en la escuela de medicina son aquellos que vienen con buenos índices para tú garantizar, evidentemente, tener un nivel de estudiantes con capacidad. Y eso debería extenderse a otras escuelas. Sí, Por ejemplo, en el caso de economía, yo fui director de la escuela de economía. Economía tiene una característica, es que no va mucha gente, se inscribe mucha gente. Y lo que se inscriben son personas de clase media, básicamente que vienen de buenos colegios y que tienen una buena formación. Por eso es que... Los de clase alta están en otras universidades. Y van a otras universidades, pero nosotros hemos sido exitosos. Si tú analizas en los últimos años los premios del Banco Central, que es el elemento que yo... ¿A dónde caen los premios? Bueno, nosotros estamos entre los 3 primeros. Hemos ganado el primero, el segundo, y siempre estamos en el grupo de los 5. El año pasado, de 5 nosotros ganamos 3 premios. Y el año antepasado ganamos el primer premio. El año después, y entonces, eso significa que los jóvenes que están saliendo de la escuela de economía son jóvenes que son competentes, incluso se van fuera a estudiar, vienen con maestría, van a Estados Unidos, van a México, van a Chile, van a España, van a Francia, van a Alemania y están insertados todos en instituciones importantes en la elaboración de políticas públicas. Yo me siento muy contento. Ahora, eso hay que seguirlo emulando en la universidad. La universidad no puede ser sencillamente una universidad extremadamente abierta, donde ya hay estudiantes de sobredad que tienen 35, 40 años, que no pueden estar allí. Ahora, si van a estar allí, sencillamente tú puedes decirle, mira, todo aquel que sobrepase los 35 años, bueno, si se quiere quedar en la universidad, tú le pones entonces una tarifa mucho más alta. Sí. Punto, porque tú le estás quitando un espacio y le estás quitando secciones a estudiantes jóvenes que van a entrar. Este año, por ejemplo, la universidad espera alrededor de más de 27,000 estudiantes. O sea, eso es algo... Con el mismo presupuesto. Con el mismo presupuesto. Por lo tanto, eso implica que las aulas van a tener más estudiantes. Y eso es, para el profesor verdaderamente es un problema. Y eso limita muchas veces el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Hasta dónde más o menos se ha determinado que algunas aulas tienen, qué número de estudiantes tienen cabida? Mira, en promedio... ¿Producto de las circunstancias? Sí, en promedio, las aulas en las universidades, allá en la UAS, por alumno, después por profesor, tienen 70 estudiantes, 75 estudiantes. Ahora, también hay un problema de carácter ahí social que se refleja en el sistema de la educación superior en la República Dominicana. Y es que la Universidad Dominicana es una universidad a partir básicamente de las 4 y las 5 de la tarde, porque los estudiantes trabajan. Y eso es un problema. Entonces, se da... ¿Y en la mañana entonces? Entonces ese es el problema. La mañana tú puedes, entonces sobrepasa. Claro, tú puedes ir en la mañana y tú puedes encontrar una aula vacía. Pero no es porque la universidad quiere, es porque el estudiante está buscando un trabajo. Y eso pasa en la universidad privada. Entonces, pero esos estudiantes están inscritos ya. Están inscritos. Para ese horario. Claro, pero claro. no pueden asistir. Por ejemplo, al estudiante se le proyecta un horario en la mañana y algunas asignaturas en la tarde y en la noche. Pero ¿qué ocurre? El estudiante dice, yo no me puedo inscribir en la mañana porque yo trabajo o estoy buscando un trabajo. Entonces, hay una saturación a partir de las 4 y a partir de las 5. Ese es un problema no de la UAS, ese es un problema de la educación superior en la República Dominicana. Pero en el fondo, lo que está reflejando es una característica del mercado de trabajo. Sobre todo en la UAS, porque no se pueden dar el lujo claro, de inscribirse en la mañana o de ir en la mañana
si tienen que trabajar. Claro, entonces, ¿qué ocurre? O de quedarse en su casa sentado porque nadie los va a mantener. Nadie lo va a mantener. Entonces dicen, bueno, como es la universidad pública, es la universidad que más barata me sale, entonces yo puedo sencillamente jugar con eso. O si no, se van a universidades que son más accesibles, que no son las universidades, por ejemplo, más de altos ingresos. Se van a otras universidades intermedias que le da un acceso también y le da cierto nivel de acomodamiento de los horarios. Ese es un problema verdaderamente complejo. Que se debe reflejar en la calidad de la formación. Claro, entonces todo eso es un problema que se le ha explicado incluso y se ha discutido con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y no es tan fácil. Es igual que los profesores también. Los profesores en la universidad algunas veces es difícil contratarlo a tiempo completo. Porque el profesor en un momento determinado está en la universidad y de repente consigue un trabajo y lo nombraron en el gobierno. Entonces ese profesor si los recursos son prácticamente lo mismo, el mismo presupuesto, ¿cómo está entonces lidiando la universidad con esa realidad? No, lo que sucede es lo siguiente, que la universidad también genera recursos propios. Por ejemplo, la UAS, que es algo que también está ocurriendo en las universidades privadas. Hay una demanda importante de lo que es el cuarto nivel, las maestrías, los doctorados. Y la UAS le cobra a un estudiante ya que va a hacer una maestría igual que el sector privado. Sí, sí. ¿Hay estudiantes extranjeros ahí también? Sí, claro que sí, claro que sí. Y entonces hay puertorriqueños, hay haitianos, hay incluso algunos centroamericanos, estoy viendo, de Venezuela, en la República Dominicana, que están estudiando. Y ecuatoriano también. Déjame decirte que la UAS... ¿Y son tantos los recursos que se pueden generar por esa vía? ¿Tú sabes cuánto está generando la universidad? Alrededor de casi 1.000 millones de pesos. Pero 200.000 pesos. O sea, estamos hablando que por ejemplo, tú vas a la torre administrativa y esa torre está intacta. Esa torre está extremadamente bien cuidada. Es más, el ornato de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una ciudad, la gente tiene que pensar eso, ahí confluyen más de 100.000 estudiantes, 100.000 personas. O sea, hay personas que van allí, que van incluso, y lo va a decir, a utilizar un baño en la universidad, porque no lo pueden hacer en su donde viven, porque a lo mejor hay una letrina. Y a pesar de todo, el ornato de la universidad y la limpieza es loable verdaderamente, a pesar de que confluyen todas esas personas. Y es importante, ¿por qué? Porque cada piso, por ejemplo, de la torre administrativa, esos pisos están financiados con recursos de cada facultad. Y cada facultad, a través de sus programas de posgrado, genera una cantidad. Por ejemplo, medicina. En el caso de medicina solamente por las residencias médicas te genera más de 50 millones de pesos. Yo no sabía que tenía esos claro. Por lo menos eso mantiene entonces viva la universidad. Claro, y eso en cierta manera es lo que le permite a la universidad generalmente tener y mantenerse a pesar de que el presupuesto con respecto al número de estudiantes no es suficiente. ¿Hay control del manejo de esos recursos? ¿De la transparencia de esos? Mira, ahora mismo incluso se está terminando una auditoría de la Cámara de Cuentas. O sea, la rectora inmediatamente entró, mandó a hacer una auditoría y se está concluyendo y se le ha dado todas las informaciones habidas y por haber. Y ahí va a salir, sencillamente. Ahora, lo que sí es importante que la gente sepa, que no es fácil sacar un cheque en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No es fácil. La gente algunas veces, los mecanismos son de otra índole, vamos a decir, que tú puedes decir, sí, claro, pesada. Que nombran a una persona que está en nómina, pero en términos de tú decir que en la universidad hay una sustracción de recursos, tan ya esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Vamos, para no ligar una cosa con otra, vamos a la otra pausa, y entonces nos metemos ya propiamente en el terreno de la economía. Claro que sí. Seguimos con el doctor Antonio Siriaco, ahora vamos a una pausa. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y
a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio. El campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Con la capitalización del Banco Agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55.249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Con el doctor Antonio Siriaco, nuestro invitado de hoy, el doctor en economía. Y de economía vamos a hablar. Exacto, así es. Doctor, ¿cuáles son los ingredientes, diríamos, para terminando el año y entrando en el otro, las expectativas con respecto al manejo económico del país? ¿Qué cosas preocupan o diríamos son elementos a considerar en el aspecto económico? ¿Y qué amenazas? Claro. Mira, yo creo que debemos de partir del comportamiento de la economía norteamericana. Tú sabes que es importantísimo para la economía dominicana cómo la economía norteamericana pueda comportarse este año. El año pasado, 2018, la economía dominicana terminó con un crecimiento incluso, yo diría, atípico, que el mismo Banco Central no esperaba que la economía creciera hasta un 7%, y cuidado, al final cuando se cierren, posiblemente termine con un crecimiento de 7.1%. Y eso se debió en parte al crecimiento en los Estados Unidos, que posiblemente la economía norteamericana termine, cuando se cierren todas las cifras, con un crecimiento por encima del 3%. Y eso, para una economía grande, es un crecimiento alto. Increíble en el caso de allá, porque recordemos que Obama encontró un desastre, claro, porque eso no lo han reconocido al gobierno de Obama, organizó la economía, mejoró las cosas sustancialmente, y entonces Trump, con sus tronadas a cada rato, se entendía que iba a ser un desastre económico, y sin embargo ha sido lo contrario. Y la economía, incluso con ese impulso que dio el señor Trump, con el estímulo fiscal, esa reducción de las tasas corporativas, la economía básicamente terminó con tasa de desempleo muy bajita, incluso histórica, de 3.7. Dinamizando internamente. Dinamizando internamente, y eso fue una buena noticia para la dinámica de la economía dominicana. Porque, por ejemplo, por cada 1% en que crece la economía norteamericana, esta economía crece 1.6.
Es decir, que no se reflejó tanto el caso de las remesas, por ejemplo, claro, que en algún momento tuvieron sus dificultades sí, cuando el sin problema inmobiliario, claro, pero sí, después... No, sin embargo, el año pasado las remesas de dominicanos residentes en territorio norteamericano se incrementaron. Incluso podrían terminar por encima de los 7.000 millones. En el caso de las inversiones, los recursos que entraron por concepto de inversión, yo creo que de Norteamérica no fue tanto, porque realmente las inversiones han venido de España. Sí, sí, la inversión extranjera que generalmente entró en su gran mayoría a través del turismo, vino realmente de territorio español. Pero en la región del Caribe nosotros fuimos receptarios de un número de inversiones. En los últimos años, el principal receptor de inversión extranjera en el Caribe es la República Dominicana. Pero también las exportaciones de zonas francas se incrementaron antes de eso, a ese mercado. ¿A qué se habría debido eso? ¿La estabilidad macroeconómica, la confianza? Yo creo que aquí nosotros hemos construido una tranquilidad política al margen de todo. Y eso, en cierta manera, eso atrae inversiones. O sea, tú no puedes comparar a la República Dominicana con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en algunos países de América del Sur, o en el caso de Haití. Este es un país o en el caso, por ejemplo, de Centroamérica, que tú vas a El Salvador, tú vas a Nicaragua, tú vas a Honduras. ¿Qué puede pasar? Claro, no es además la cantidad de inseguridad que hay en esos países. Esas son las cosas que tenemos que cuidar. Mira, que la gente no entiende. Los que le tiran piedra al turismo, o le tiran a esa casa de cristal, tirándole piedra, quieren destruir alocadamente. Mira, Encarnación y Climen. En esta semana me llama un amigo que está en Honduras, tiene allí familias y todo eso, un dominicano, y me dice que en Honduras hay mafias que van a las empresas a extorsionar a las empresas para que le paguen un peaje. Entonces así no se puede. Un país no puede tener un proceso de entrada de inversión cuando de repente tú encuentras cantidad de mafias. Eso no ocurre en la República Dominicana. La República Dominicana, al margen de todo, es un país con mucha tranquilidad y eso le ha permitido tener una corriente importante y ser el primer receptor de inversión extranjera. Eso es bueno. En el caso de la parte fiscal, ¿no habría temor fiscal en este caso de que como que de las reglas de juego pudieran cambiar? Ahí también se ha operado una tranquilidad, si se quiere. Mira, ahí la República Dominicana también tiene un gasto tributario, una exenciones tributarias muy alta. Eso favorece realmente muchas inversiones que puedan venir básicamente en el sector del turismo y en el sector de la zona franca. Ahora, yo te voy a decir algo, hay una amenaza. Ahorita iba a decir como que cuando yo intervine que la generación también, ya no solo de las divisas, ¿de qué cosa en zona franca era? Que había... Sí, las exportaciones de zona franca al mercado norteamericano se incrementaron, producto de ese crecimiento que hubo en Estados Unidos. Pero hay algo que nosotros, por eso yo me concentro en la economía norteamericana, porque verdaderamente esa economía se inicia este año, 2019, con una serie de situaciones que se están dando en el gobierno de cierre parcial. Que eso, unido a ese match que se puede complicar este año entre China y Estados Unidos. ¿Cierre parcial? ¿Qué? Sí, el cierre parcial del gobierno, producto, tú sabes que... bueno, allá en Estados Unidos. En Estados Unidos, tú sabes que en Estados Unidos este año o el año pasado culminó el financiamiento a una parte de las agencias públicas en los Estados Unidos y entonces hay que presentar un presupuesto nuevo buscando más financiamiento. Entonces el señor Trump está exigiendo que le aprueben $5.000 millones para hacer el muro. Ahora con la nueva gestión de los demócratas se oponen básicamente a eso. Entonces el señor Trump dice, bueno, seguirán cerradas esas agencias siempre y cuando hasta que ustedes no me aprueben esos $5.000 millones. Entonces hay una especie de pugilato. Y eso afecta directamente a más de 800,000 servidores del gobierno federal de los Estados Unidos. El hecho de que esté cerrado. Cerrado, están en su casa sin recibir un salario. Pero, ¿qué significa eso? Eso significa, el señor Trump dijo,
yo voy a prolongar eso, y si hay que cerrar agencias y disminuir el gasto público, yo lo voy a hacer. ¿Cuál es el temor de todo esto? A lo mejor quizás hay algunos dominicanos que trabajan directamente, pero muchas de esas agencias contratan empresas privadas. Muchas de esas agencias hacen outsourcing y a lo mejor hay una cantidad importante de dominicanos que pueden ser afectados por esta situación. Eso posiblemente genera incertidumbre y hace que las remesas, o podría ser que las remesas este año no sean tan altas como la del año pasado. El flujo no sea tan activo. No sea tan activo. Que por cierto, yo no sé por qué los demócratas se han opuesto a darle esos cuartos a Trump, porque si fuera aquí... porque Trump dijo que lo pague el México iba a pagar. Porque dijo que eso no creo que sea así, pero él ahora está diciendo, bueno, porque México no lo va a pagar. No. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Él quiere su muro de todas maneras, no, claro, que aquí deberíamos hacer uno también. Y eso se ha complicado porque la Cámara de Representantes aprobó alrededor de 12 mil millones en ayuda y 0 recursos al muro. Eso es la Cámara de Representantes. Sí. Entonces, esa situación yo creo que genera incertidumbre. Que como la sociedad norteamericana en sentido general es, si se quiere, celosa con sus intereses, yo no sé por qué ahí no coincidieron demócratas y republicanos. ¿Por qué le han boicoteado, si se quiere? Porque esa es una iniciativa en beneficio de la sociedad norteamericana, aun cuando sea en perjuicio de muchas otras. Pero el tema migratorio es un tema que divide realmente ahora mismo en Estados Unidos por la situación. Ahora, hay algo importante. Hay algo importante que aquí también es una amenaza y casi no se ha mencionado. Mira, cuando el señor Andrés Manuel López Obrador asume el gobierno mexicano, la primera medida acompañada del presupuesto nuevo es que declara toda la franja con Estados Unidos una zona franca, una zona de libre comercio. Y lo que hizo fue que bajó todos los impuestos, la tasa corporativa, los impuestos incluso de propiedades. Y eso significa... Ya esto se ha reflejado... Y ese es el temor. Muchas inversiones norteamericanas que pudieran venir a la República Dominicana en zona franca en este año se pueden ir para México. Es que reducen costos. Porque reduce costes. Eso aquí no se le ha tomado muy en cuenta, pero uno que le da seguimiento a la economía a nivel mundial, eso puede tener un impacto importante en el flujo de inversión extranjera en ese sector. Pero entonces esa fue una medida correcta del presidente Obrador. Sí, porque lo que está buscando es un muro de contención. Digo, desde el punto de vista mexicano. Claro, un muro de contención. Evitar. Otro muro, él buscó otro muro también. Él dijo, bueno, en vez de apoyar el muro físico, el otro muro, vamos a hacer un muro de empleo y de empresas. Económico. Y es correcto. Entonces, eso va a tener, no solamente al interior de México, porque muchas empresas se pueden deslocalizar del sur al norte, pero también muchas empresas norteamericanas, en vez de ir a países como Centroamérica y la República Dominicana, aprovechando todo este clima que hay en la República Dominicana, entonces se van a ir a México. Eso también abre posibilidades para que los norteamericanos puedan perder espacio en la República Dominicana, porque ese espacio lo va a ocupar otro. A lo mejor vengan las inversiones chinas. Todo eso, yo creo que el año 2019 es un año interesante, hay que darle mucho seguimiento. De definición de muchas cosas, no solo políticas, claro, sino también económicas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles fueron los acuerdos que se firmaron con China? ¿Verdad? Todo eso no se sabe, pero obviamente... Sí, porque ¿cuáles fueron los acuerdos? Porque el que fueron el presidente fue con un grupo de empresarios. Que 18, un memorando de 18 acuerdos. ¿Cuántos acuerdos? Pero no se sabe. ¿Y por qué eso? Porque incluso eso debió haberse dado a conocer al país. Y hay proyectos ya que están listos. Déjame decirte que hay firmas españolas que han trabajado toda la... Que vienen sobre la base de esos acuerdos. La remodelación del puerto de Manzanillo y ese tipo de cosas. Hay proyectos concretos. Y eso el país lo espera y lo necesita. Bien, bueno, doctor, seguiremos de eso. Diría yo, como diría el padre Avelino, de eso seguiremos hablando. Así es. Así es que habrá tiempo para eso. Gracias por estar con nosotros. A los amables televidentes también. Ausente yo mucho tiempo. Sí. Los extrañaba. Quizás ellos a mí también. Pero aquí estamos y seguiremos.
Mañana nos encontraremos de nuevo, pero vamos a reproducir como siempre a las 11:30 por los canales 22 y 52 esta conversación de esta tarde con el doctor Antonio Siriaco. Nos vemos, nos vamos.